El llamado de Samuel. Episodio 1. Una voz rompe el silencio de la noche. Samuel. El niño abre los ojos, respira agitado. La lámpara del santuario aún arde débilmente. El silencio es tan profundo que parece tener peso. Samuel se incorpora. Sus pies descalzos tocan el suelo frío del santuario. Corre hacia el anciano sacerdote. Aquí estoy. ¿Me llamaste? Pero el anciano no lo llamó. La voz volverá a sonar y cuando lo haga, no solo cambiará la vida de un niño, cambiará el destino espiritual de toda una nación. Porque esa noche Dios decidió volver a hablar y nadie estaba preparado para lo que iba a decir. Esta no es solo la historia de un niño que escucha una voz, es la historia del momento en que el silencio de Dios se rompe. Durante generaciones, el cielo había estado callado. Las visiones eran raras, los profetas casi habían desaparecido, el pueblo caminaba en oscuridad espiritual, pero en medio de esa oscuridad, Dios estaba preparando a alguien inesperado. No un rey, no un guerrero, no un sabio, un niño que aún no sabía reconocer la voz de Dios. Esta historia nos llevará a una pregunta inquietante. Si Dios hablara hoy, ¿reconocería su voz? Nos encontramos aproximadamente en el siglo XI antes del nacimiento de Cristo. Israel no tenía rey, era la época de los jueces, un tiempo de ciclos repetidos. El pueblo se alejaba de Dios, venía el caos, clamaban, Dios enviaba un libertador y todo comenzaba otra vez, pero ahora la crisis era más profunda. La corrupción había llegado incluso al lugar más sagrado, el santuario de Silo, el centro espiritual de Israel, el lugar donde el cielo debía tocar la tierra. Allí servía el sacerdote Elí, un hombre que alguna vez había sido fiel, pero los años habían pasado, su vista se debilitaba y su autoridad también. Sus hijos, sacerdotes del santuario, habían convertido el servicio a Dios en un negocio. Tomaban lo que no les correspondía, despreciaban las ofrendas sagradas y el pueblo lo sabía. La corrupción espiritual estaba creciendo, pero Elí no logró detenerlo. El silencio de Dios no era casualidad, era el eco de una nación que había dejado de escuchar. La mujer que lloraba en silencio. Pero antes de que Samuel escuchara la voz de Dios, hubo una oración desesperada, la oración de una mujer llamada Ana. Cada año ella venía al santuario, pero su corazón llegaba roto, porque en aquella cultura no tener hijos era considerado una desgracia, y Ana no podía concebir. Había otra mujer en la familia, Penina, ella sí tenía hijos, muchos, y cada año le recordaba a Ana su dolor. Sus palabras eran como espinas invisibles, la herida no estaba en el cuerpo, estaba en el alma. Ana lloraba, pero nadie podía entender completamente su tristeza, excepto Dios. Una noche, Ana ya no pudo soportarlo más, entró al santuario, se arrodilló y habló con Dios desde el fondo de su dolor. Sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba. Era una oración silenciosa, una oración que nacía del alma. Señor, si me das un hijo, yo te lo entregaré para siempre. Era un voto, una promesa radical. El niño no sería suyo, sería de Dios. Elí observaba desde lejos, sus ojos cansados veían a una mujer moviendo los labios, pero no escuchaba palabras. Pensó lo peor, se acercó lentamente y la confrontó. ¿Hasta cuándo estarás así? Deja tu embriaguez. Pero Ana levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de vino. No, Señor, soy una mujer angustiada. He derramado mi alma delante de Dios. Elí guardó silencio y algo cambió en su mirada. Por un momento, el viejo sacerdote volvió a recordar lo que significaba servir a Dios. Levantó su mano y pronunció una bendición. Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana salió del santuario, el dolor seguía allí, pero algo había cambiado. Ahora había esperanza, y a veces eso es todo lo que se necesita para que la fe respire. El niño prometido. Y el milagro llegó. Tiempo después, Ana dio a luz un niño. Lo llamó Samuel, un nombre que significaba algo profundo. Dios ha escuchado. Cada vez que pronunciaba su nombre,
Recordaba el día en que su oración tocó el cielo, pero su promesa seguía en pie. El niño no era suyo, pertenecía a Dios. Pasaron algunos años, Samuel creció, aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a reír, pero Ana sabía que ese momento llegaría, el momento de cumplir su promesa. Un día tomó al niño de la mano y caminaron hacia Silo. Cada paso pesaba en el corazón, porque iba a entregar lo más amado que tenía. Ana se arrodilló frente al sacerdote. Este es el niño por quien oraba, y Dios me concedió lo que pedí. Ahora yo lo entrego al Señor todos los días de su vida. Samuel se quedó allí en el santuario, entre sacerdotes, entre lámparas, entre oraciones. Era solo un niño, pero el cielo ya conocía su nombre. Los años pasaron, Samuel creció sirviendo en el santuario, aprendió las tradiciones, aprendió los rituales, pero aún no conocía la voz de Dios, porque en aquellos días las visiones eran raras, la palabra del Señor era escasa, el cielo parecía guardar silencio. Hasta una noche que cambiaría todo, cuando el silencio del santuario fue interrumpido por una voz: Samuel. Y el niño despertó pensando que era el sacerdote, pero no lo era, porque la voz venía del cielo. A veces creemos que Dios habla solo a los grandes, a los sabios, a los poderosos, pero la historia de Samuel nos recuerda algo diferente. Dios suele comenzar sus historias más grandes con personas pequeñas, con corazones humildes, con vidas dispuestas. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es otra: ¿estamos escuchando? Si esta historia despertó algo en tu espíritu, quédate hasta el final de esta serie, porque la próxima noche en el santuario un niño escuchará la voz de Dios por primera vez, y lo que Dios le dirá hará temblar a Israel. Episodio 2. En medio de la noche, cuando todo Israel dormía, una voz rompió el silencio del santuario: Samuel. El niño abrió los ojos. No fue un sueño. La voz era clara, cercana, real. Samuel se levantó rápidamente y corrió por el pasillo oscuro del santuario. Llegó hasta el anciano sacerdote. «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Pero Elí lo miró confundido. «No te llamé, hijo. Vuelve a acostarte». Samuel regresó, la lámpara seguía ardiendo, el silencio volvió, pero la voz no había terminado de hablar, porque esa noche Dios estaba llamando a un niño, y el niño aún no sabía reconocerlo. Esta es la noche en que el silencio de Dios se rompe. Durante años, la voz divina había estado ausente en Israel. No había visiones, no había profetas. El cielo parecía cerrado, pero esa noche Dios eligió hablar no a un rey, no a un sacerdote poderoso, sino a un niño que dormía cerca de una lámpara, y lo que Dios revelaría no sería fácil de escuchar, porque algunas palabras divinas no consuelan, confrontan. Elí ya era viejo, su vista comenzaba a apagarse, no solo la vista de sus ojos, también la visión espiritual del liderazgo en Israel. Había permitido que sus hijos corrompieran el sacerdocio. Ofni y Finés, sacerdotes por título, pero no por corazón. Habían deshonrado al santuario, habían profanado lo sagrado, y Dios ya había advertido que habría consecuencias. Pero esa advertencia aún no se había cumplido hasta esta noche, la voz que nadie reconoce. Samuel dormía cerca del santuario, era parte de su servicio. Un joven aprendiz del templo, había crecido allí entre oraciones, entre sacrificios, entre rituales, pero había algo que nunca había experimentado: la voz de Dios. La Escritura lo dice claramente. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor aún no le había sido revelada hasta esa noche. La voz volvió: Samuel. El niño se sentó rápidamente. Esta vez estaba seguro, alguien lo llamaba. Corrió otra vez hacia la habitación del sacerdote. «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Elí frunció el ceño. «No te llamé, hijo. Vuelve a dormir». Samuel obedeció, pero en su corazón comenzaba a crecer una pregunta: ¿quién lo estaba llamando? Samuel regresó a su lugar. El santuario estaba en silencio, solo el sonido del viento nocturno atravesando las telas del templo. Cerró los ojos, intentó dormir, pero entonces la voz volvió por tercera vez:
Samuel. Samuel corrió nuevamente hacia el sacerdote. Aquí estoy, me llamaste. Esta vez Elí no respondió de inmediato. Algo cambió en su expresión, algo comenzó a encajar en su mente. 3 llamados, en medio de la noche, en el santuario. Entonces comprendió algo que hacía años no experimentaba. Dios estaba hablando. El anciano sacerdote respiró profundamente, luego habló con voz calmada. Ve y acuéstate otra vez, y si vuelve a llamarte, Samuel escuchaba atento. Elí continuó, responderás, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel guardó silencio, tal vez no entendía completamente, pero obedeció y regresó a su lugar. El momento en que Dios se acerca. Samuel volvió a acostarse, pero ahora su corazón latía diferente. El santuario parecía más grande, más profundo, más misterioso. El silencio se volvió pesado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Entonces, la presencia de Dios descendió. La Escritura dice algo extraordinario. El Señor vino y se paró allí. No fue solo una voz, fue una presencia, el Dios del universo, acercándose a un niño, y la voz llamó otra vez, Samuel, Samuel. El niño abrió los ojos, recordó las palabras de Elí y respondió con una frase que cambiaría la historia de Israel. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Pero el mensaje que Dios tenía para Samuel no era un mensaje fácil, era una revelación dura, un juicio, una sentencia sobre la casa del propio sacerdote Elí. El niño que acababa de aprender a escuchar a Dios ahora tendría que comunicar una verdad dolorosa, una verdad que cambiaría el destino del santuario. Y la pregunta ahora era inevitable. ¿Cómo le dices a tu maestro que Dios ha decretado su caída? A veces imaginamos que escuchar a Dios siempre trae consuelo, pero no siempre es así. A veces escuchar a Dios significa aceptar una misión difícil, decir verdades incómodas, caminar en obediencia cuando el corazón tiembla. Samuel aprendió esa lección siendo apenas un niño y quizá nosotros también estamos siendo llamados no solo a escuchar, sino a obedecer. En el próximo episodio, Samuel tendrá que enfrentar la tarea más difícil de su vida, transmitir el mensaje de Dios a quien fue como su padre, y esa conversación marcará el nacimiento de uno de los profetas más grandes de Israel. Pero la pregunta permanece: si Dios hablara esta noche, ¿tendríamos el valor de escuchar? Episodio 3. El amanecer llegó, pero Samuel no había dormido. Las primeras luces del día iluminaban el santuario de Silo. Y el niño que la noche anterior escuchó la voz de Dios, ahora llevaba en su corazón un mensaje que lo aterraba. Un mensaje que debía decir, pero que nadie quería escuchar, porque el Dios de Israel había pronunciado una sentencia. Y Samuel era ahora el portador de esa verdad. La pregunta ya no era si Dios había hablado, la pregunta era otra. ¿Tendría Samuel el valor de repetir lo que escuchó? Este es el momento en que un niño comienza a convertirse en profeta, no por reconocimiento, no por fama, sino por obediencia. Porque escuchar la voz de Dios es solo el comienzo. El verdadero desafío llega después, cuando debes hablar, cuando debes enfrentar el miedo, cuando debes entregar un mensaje que puede romper relaciones y cambiar destinos. Hoy veremos el nacimiento espiritual de Samuel y entenderemos algo profundo. Dios no busca voces perfectas, busca corazones fieles. El santuario de Silo despertaba lentamente, sacerdotes caminaban por los patios, el humo de las ofrendas comenzaba a elevarse, los primeros peregrinos se acercaban al lugar sagrado. Todo parecía normal, pero algo invisible había cambiado durante la noche. Después de años de silencio, Dios había hablado y eligió a un niño para transmitir su palabra, pero el mensaje no era para el pueblo, era para la casa sacerdotal, para la familia de Elí. El mensaje que nadie quiere escuchar. Samuel permanecía en silencio. Recordaba cada palabra que Dios había dicho, cada frase pesaba sobre su conciencia, porque el mensaje era claro. Dios había visto la corrupción de los hijos de Elí. Ofni y Finés habían profanado el sacerdocio, habían despreciado las ofrendas, habían abusado de su posición sagrada. Y lo peor de todo,
Elí lo sabía, pero no los detuvo. Durante años los hijos de Elí habían tratado del santuario como si fuera suyo, tomaban carne de los sacrificios antes de que fuera ofrecida a Dios, despreciaban lo sagrado. El pueblo comenzó a perder respeto por el culto. La corrupción espiritual se había infiltrado en el lugar más santo de Israel y Dios no ignoró lo que ocurría. La sentencia divina fue pronunciada. Dios le dijo a Samuel algo estremecedor: voy a hacer algo en Israel que hará temblar los oídos de todos. Era una advertencia, un anuncio de juicio. La casa de Elí perdería su lugar, su linaje sacerdotal sería removido, las consecuencias de años de negligencia espiritual finalmente llegarían. Samuel sabía que debía decirlo, pero también sabía algo más. Elí era el hombre que lo había criado, el hombre que lo enseñó a servir en el santuario. Decir esas palabras sería como herir a un padre. Samuel abrió las puertas del santuario, era su tarea diaria, pero ese día cada paso se sentía pesado porque la voz de Dios aún resonaba en su mente y el peso de la responsabilidad comenzaba a sentirse real. Elí llamó a Samuel: «Hijo mío». Samuel se acercó lentamente. «Aquí estoy». El anciano sacerdote lo observó con atención. Tal vez en su interior ya intuía algo. Había vivido suficiente tiempo para reconocer cuando Dios hablaba y preguntó directamente: «¿Qué te dijo el Señor?». Samuel bajó la mirada, el silencio llenó el lugar. El momento de la verdad. Samuel dudó, el miedo atravesaba su corazón, pero Elí insistió: «No me ocultes nada. Que Dios te castigue si escondes alguna palabra». Samuel respiró profundamente y entonces el niño habló cada palabra, cada frase, sin omitir nada. Le contó todo lo que Dios había dicho. Elí escuchó sin interrumpir, sin protestar, sin negar. Cuando Samuel terminó, el anciano sacerdote cerró los ojos lentamente y pronunció una frase que quedó grabada en la historia: «Él es el Señor, que haga lo que le parezca bien». No hubo defensa, no hubo excusas, solo aceptación, pero que en el fondo Elí sabía que la sentencia era justa. Ese momento cambió algo profundo en Samuel. La voz que había escuchado durante la noche ahora se convirtió en su misión. El niño que servía en el templo comenzaba a convertirse en profeta. No por título, no por ceremonia, sino porque había escuchado a Dios y tuvo el valor de decir la verdad. Los años comenzaron a pasar, Samuel creció en Silo y algo extraordinario comenzó a suceder. Cada vez que hablaba, las palabras se cumplían. Cada mensaje que recibía de Dios se volvía realidad. Y pronto todo Israel comenzaría a reconocer algo. El niño del santuario había sido elegido por Dios, pero el destino que le esperaba era mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. La historia de Samuel nos enseña algo difícil de aceptar. Escuchar a Dios no siempre trae mensajes fáciles. A veces trae verdades que confrontan, verdades que nos obligan a cambiar, pero la obediencia siempre abre el camino a algo mayor. Samuel eligió obedecer y esa decisión transformó su vida y la historia de Israel. En el próximo episodio veremos el resultado de aquella noche. Samuel ya no será solo el niño del santuario, se convertirá en la voz profética que guiará a toda una nación, y el pueblo comenzará a reconocer algo extraordinario, que Dios había levantado un nuevo profeta en Israel. Pero la pregunta permanece: cuando Dios habla, ¿tenemos el valor de decir la verdad? Episodio 4. Un niño que escuchó una voz en la noche. ¿Terminaría convirtiéndose en la voz de Dios para toda una nación? Nadie lo planeó, nadie lo votó, nadie lo proclamó oficialmente, pero con el paso de los años, algo comenzó a ser evidente. Las palabras de Samuel tenían un peso distinto. Cuando hablaba, Dios respondía. Cuando advertía, las cosas sucedían. Y lentamente, desde una pequeña ciudad llamada Silo, una verdad comenzó a recorrer todo Israel. Dios había levantado un nuevo profeta. Este episodio revela el momento en que el llamado de Samuel deja de ser una experiencia privada y se convierte en una misión pública. Porque escuchar a Dios es el inicio, pero vivir conforme a esa voz es lo que transforma el mundo.
A través de Samuel, Dios restauraría algo que Israel había perdido durante generaciones, la dirección espiritual, pero antes la nación tendría que atravesar tiempos difíciles, porque cuando Dios levanta una nueva voz, también expone viejas heridas. Israel seguía viviendo en una época inestable, era el tiempo de los jueces. No había un rey que gobernara la nación, cada tribu tomaba sus propias decisiones, la unidad era frágil, las amenazas externas eran constantes. Los pueblos vecinos observaban, filisteos, amonitas, moabitas, cada uno esperando el momento de debilidad, pero el problema más profundo de Israel no era militar, era espiritual. El pueblo había perdido la sensibilidad para escuchar a Dios, y cuando una nación deja de escuchar, comienza a perder su rumbo. El crecimiento del profeta. Samuel creció en el santuario, cada día aprendía más, aprendía las leyes, aprendía las oraciones, aprendía los sacrificios, pero sobre todo aprendía a escuchar. La voz que escuchó aquella noche no volvió a desaparecer. Dios comenzó a revelarle cosas pequeñas al principio, luego más claras, más profundas, más urgentes. Las personas comenzaron a notarlo. Cuando Samuel hablaba, no era como escuchar a un maestro común. Había autoridad en sus palabras, no era autoridad humana, era algo diferente. Era como si sus palabras estuvieran conectadas con el cielo y con el tiempo los rumores comenzaron a viajar de aldea en aldea. ¿Has oído hablar del joven del santuario? Dicen que Dios le habla, dicen que sus palabras se cumplen. Historias como estas comenzaron a multiplicarse y lo que empezó como rumores pronto se convirtió en convicción. La Escritura resume esos años con una frase poderosa. Samuel creció y el Señor estaba con él. Pero hay algo más sorprendente. Dios no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Cada mensaje que Samuel transmitía se cumplía. Eso no era coincidencia, era confirmación divina. La restauración de la voz de Dios. Con el paso del tiempo, todo Israel comenzó a reconocerlo. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Las tribus comenzaron a decir lo mismo. Samuel era un profeta del Señor. La voz de Dios había regresado a Israel. Después de años de silencio, el cielo volvía a hablar. La expresión desde Dan hasta Beerseba significaba algo importante. Era una forma antigua de decir toda la nación, desde el extremo norte hasta el extremo sur, todos reconocían lo mismo. Samuel había sido elegido por Dios, no por linaje político, no por poder militar, sino por algo mucho más profundo, obediencia. La historia lo confirma con una declaración extraordinaria. El Señor volvió a manifestarse en Silo. Durante años el silencio había cubierto la nación, pero ahora Dios volvía a revelarse, y lo hacía a través de Samuel. El niño que una vez no reconoció la voz de Dios se había convertido en el hombre que ayudaría a toda una nación a reconocerla. Consecuencia histórica. Samuel no solo sería profeta, con el tiempo se convertiría en juez de Israel, guiaría espiritualmente al pueblo, ungiría reyes, aconsejaría líderes y prepararía el camino para una nueva etapa en la historia de la nación. Pero todo comenzó con algo aparentemente pequeño, un niño, una lámpara, una voz en la noche. La historia de Samuel nos deja una verdad que atraviesa generaciones. Dios sigue hablando, pero su voz rara vez llega en medio del ruido, llega en silencio, llega en momentos inesperados, llega cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Samuel no era poderoso, no era famoso, no era perfecto, solo estaba disponible, y a veces eso es todo lo que Dios necesita. Vivimos en un mundo lleno de voces, opiniones, noticias, distracciones, pero la pregunta sigue siendo la misma que aquella noche en Silo. ¿Estamos escuchando la voz correcta? Tal vez Dios no esté buscando personas extraordinarias, tal vez esté buscando personas dispuestas a decir lo mismo que Samuel dijo. Habla, Señor, tu siervo escucha. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte este documental con quienes también necesitan redescubrir las historias bíblicas que siguen transformando vidas hoy. Samuel escuchó la voz de Dios cuando era niño, pero la verdadera pregunta no es qué pasó con Samuel. La pregunta es contigo.
¿Dónde estás en tu historia? ¿En el silencio? ¿En la duda? ¿En el momento en que Dios está intentando hablar? Quizá la voz de Dios no ha dejado de sonar, quizá. Solo estamos demasiado ocupados para escucharla. Si esta historia despertó algo en tu interior, no dejes que la voz de Dios se pierda entre el ruido de la vida, porque tal vez la próxima historia que Dios quiere escribir comienza contigo.